Profesor Gorlan, simplemente no puedo creer lo que estoy viendo. La voz de Trevor Sim, mi estudiante más prometedor de xenobiología, interrumpió mi pacífica observación de las nuevas incorporaciones a nuestra Universidad Galáctica. Sus 3 tallos oculares primarios temblaban con lo que reconocí como angustia. Las membranas violetas revoloteaban rápidamente. ¿Cuál parece ser el problema, Trevor? Pregunté dejando mi blog de datos. Como xenobiólogo jefe en la institución educativa más prestigiosa del programa de intercambio de la Vía Láctea de Andrómeda, me había acostumbrado a que los estudiantes se sorprendieran por las diferencias entre especies. El humano, el estudiante humano es... Su voz se fue apagando, sus mandíbulas chasqueando en lo que reconocí como una agitación extrema. Quizás debería venir a verlo usted mismo, profesor. Con un suspiro que hizo crujir mis volantes respiratorios, levanté mi considerable volumen de mi silla flotante. Los humanos eran una de las especies más nuevas admitidas en el intercambio, y a pesar de mis extensas conferencias de preparación, su presencia estaba causando un gran revuelo. Clasificados como mortales, los organismos evolucionaron en planetas de alta gravedad y alto oxígeno con variaciones extremas de temperatura y abundantes depredadores. Los humanos poseían adaptaciones fisiológicas desconcertantes que con frecuencia alarmaban a mis estudiantes más protegidos. Lidera el camino, Trevor. Los pasillos de la estación de la Universidad Galáctica zumbaban de actividad mientras pasábamos por el atrio central. Estudiantes de más de 300 especies se mezclaban bajo la luz solar artificial diseñada para adaptarse al espectro más amplio de necesidades fotosintéticas. Asentí con la cabeza al profesor Wavilax, quien estaba demostrando los protocolos adecuados de ajuste gravitacional a un grupo de bentoanos que respiraba metano. Trevor señaló con su apéndice superior hacia el área recreativa. El humano está atacando a otro estudiante. Extendí mis tallos oculares a su altura máxima y me concentré en el escenario que se desarrollaba al otro lado de la cámara. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de algo que no podía ver bien. Disculpe, retumbé. El pánico alienígena comienza usando mi ventaja de tamaño para abrirme paso entre los espectadores. Lo que vi me detuvo en seco. Una mujer humana, Danielle Jackson, si recordaba correctamente de la lista de inscripción, estaba arrodillada junto a la forma boca abajo de Axi, uno de nuestros estudiantes de intercambio prolaxianos. La especie felina adyacente era conocida por sus delicados sistemas respiratorios y tendencia a reacciones alérgicas dramáticas. Plaxi parecía estar en pleno shock anafiláctico. Su pelaje normalmente liso se erizó, sus vías respiratorias visiblemente constreñidas. Pero lo que había horrorizado a mis estudiantes no fue la emergencia médica de Ak, sino la respuesta del humano. ¿Qué le estás haciendo?, gritó Silvax, un numidiano cuyos órganos emisores de luz emitían patrones de emergencia en señal de angustia. Lo estás apuñalando. De hecho, el humano acababa de clavar algo que parecía sospechosamente un proyectil primitivo en la región superior del muslo de un ast. Es anepipina, explicó Danielle con calma mientras sostenía la inyección. Está teniendo una reacción anafiláctica. Esto es epinefrina. Mantendrá sus vías respiratorias abiertas hasta que llegue personal médico. Perforaste su capa dérmica protectora con un arma. Otro estudiante, Brex 9, agitaba frenéticamente sus tentáculos sensoriales y lo que las especies consideran la señal universal de una catástrofe inminente. La humana puso los ojos en blanco. No es un arma, es medicina. Y si no lo hubiera hecho, estaría muerto en unos 2 minutos. Ahora, que alguien llame a su equipo médico o lo que sea que tengan aquí porque esto es solo una solución temporal. Di un paso adelante. Se ha convocado la respuesta médica. Le aseguré que había activado mi comunicador de emergencia. Estudiantes, por favor mantengan la calma. El humano Jackson está realizando una intervención médica de emergencia apropiada para esta situación. Pero el profesor jadeó. Trevor violó la santidad de su cuerpo sin consultar con un instrumento de perforación. Danielle me miró con su peculiar rostro plano dispuesto en lo que llegué a reconocer como exasperación. ¿Perforar a alguien para salvar su vida es realmente algo tan importante para ustedes? Antes de que pudiera responder, Plaxdes respiraba con calma. La terrible sibilancia disminuyó a medida que la medicación humana hacía efecto. El equipo médico llegó momentos después flotando en su plataforma de emergencia. ¿Qué pasó? La directora médica Presborne exigió que sus apéndices de diagnóstico ya se extendieran hacia el paciente. Anafilaxis, dijo Danielle con naturalidad. Le administré 0,3 miligramos de epinefrina hace unos 90 segundos.
Necesita apoyo de oxígeno y probablemente un antiinflamatorio secundario. Plesborne se congeló. Sus movimientos, usualmente fluidos, se detuvieron en un reconocimiento de asombro. Introdujiste una sustancia extraña directamente en su sistema circulatorio, sin un análisis de compatibilidad genética. Bueno, sí. Daniele se encogió de hombros. Era eso verlo asfixiarse. Primeros auxilios básicos. Primeros auxilios básicos. El modulador de voz del oficial médico alcanzó un tono que nunca antes había escuchado. Pasaste por alto todos los protocolos de seguridad y le salvaste la vida. Intervine en voz baja. Continuemos esta discusión después de que Axi reciba la atención médica adecuada. ¿Deberíamos? Mientras el equipo médico estabilizaba y transportaba a Axi, noté algo extraordinario. La humana Daniele mostró. Humano ataque incomprendido. No había signos de la respuesta al trauma que esperaría después de tal incidente. Sin respiración elevada, sin coloración de angustia, sin postura defensiva. Simplemente se limpió las manos en su ropa, recuperó su mochila y se preparó para continuar con su día como si nada inusual hubiera ocurrido. Profesor, dijo mirándome directamente con esos inquietantemente depredadores que miraban hacia adelante. Tal vez quieras decirles a tus estudiantes que los humanos llevan equipo médico de emergencia, suministros como práctica estándar. Esta no será la última vez que uno de nosotros tenga que intervenir en una crisis. Los estudiantes reunidos retrocedieron ante su franqueza. Un reconocimiento tan casual de posibles emergencias futuras. Mentalidad típica de un mundo de muerte. Quizás sugerí cuidadosamente que podrías participar en nuestra próxima conferencia de xenobiología. Podría ayudar a prevenir malentendidos si los estudiantes entendieran los protocolos de respuesta a emergencias humanas. Seguro, asintió. Solo recuerda advertirles que se vuelve mucho más invasivo que un EpiPen. Espera hasta que vean compresiones torácicas o una traqueotomía de emergencia. Con esas alegres amenazas, se fue dejando atrás un salón de clases de estudiantes de xenobiología completamente traumatizados. El profesor Goran le susurró a Trevor con la voz temblorosa. ¿Acaso ella solo insinuó que a veces romper las estructuras esqueléticas de otras especies como medicina? Creo que dije lentamente. Tenemos mucho que aprender sobre nuestros nuevos compañeros humanos. 2 ciclos solares después, me encontré en la incómoda posición de mediador en lo que el Consejo Administrativo había llamado una discusión de ética médica de PC. En realidad, era más como un tribunal con Daniele Jackson sentada en un extremo de nuestra sala de conferencia circular frente al escrutinio combinado de personal médico superior de la universidad, varios jefes de departamento y un consejo de representantes estudiantiles completamente nervioso. Déjeme entender esto correctamente, comenzó el canciller Bosrillion, su casco ceremonial vibrando con una agitación apenas contenida. Llevan armas diseñadas específicamente para penetrar las capas dérmicas protectoras. Daniele dijo que no son armas. Son dispositivos médicos. Y sí, los humanos generalmente llevan suministros básicos de primeros auxilios, especialmente en entornos desconocidos. Para encontrar primeros auxilios básicos, solicitó el oficial médico Plexorn, quien había insistido en asistir a pesar de estar visiblemente perturbado por los eventos del día anterior. Bueno, Daniele comenzó a buscar su bolso. Yo personalmente llevo este botiquín de emergencia que incluye vendas, analgésicos antisépticos y un EpiPen como el que ayer usé ¿Qué es un EpiPen? Vendaje compresivo para esguinces o fracturas, un pequeño kit de sutura para cortes graves con meta de sutura, interrumpió profesor Alvin de Ética Tecnológica. ¿Te refieres a enhebrar material a través de la carne? Como coser, Daniele parpadeó lentamente. Sí. ¿De qué otra manera cerrarías una herida grave rápidamente en una emergencia? Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Mientras los académicos reunidos contemplaban esta barbaridad, noté varios apéndices moviéndose inconscientemente para proteger partes vulnerables del cuerpo en la mayoría de las especies civilizadas. Plesborne explicó escarchado. Las heridas se sellan con adhesivos biocompatibles o campos de unión molecular. Nunca consideraríamos perforar tejidos repetidamente con un objeto extraño. Bueno, eso suena bien, respondió Daniele. Pero los humanos no solemos andar con campos de enlace molecular en nuestros bolsillos. Nos conformamos con lo que tenemos, y lo que ustedes tienen es sorprendentemente primitivo y alarmantemente invasivo, señaló el canciller Bosrillion. Entiendo que, como especie de mundo de la muerte, su resiliencia fisiológica es excepcional, pero seguramente hay intervenciones menos traumáticas disponibles.
Daniele se inclinó hacia adelante y reconocí la expresión que los humanos mostraban al entrar en lo que llamaban modo conferencia. Canciller. Con el debido respeto, los primeros auxilios humanos se desarrollaron precisamente porque nuestro mundo natal es peligroso. Cuando alguien se está desangrando, tiene una reacción alérgica grave o sufre un paro cardíaco, la prioridad es mantenerlo con vida por cualquier medio necesario. Sí, nuestros métodos pueden parecer extremos para las especies que evolucionaron en entornos más indulgentes, pero funcionan. Pero el daño psicológico, protestó el profesor Salvin. Seguramente el trauma de tales procedimientos invasivos. Daniel en realidad se rió de esto. Un sonido agudo que hizo que varios miembros del consejo retrocedieran. Lo siento, pero cuando la alternativa es la muerte, la mayoría de los humanos están bastante bien con un poco de incomodidad temporal o incluso dolor. Somos pragmáticos de esa manera. Decidí que era hora de interceder ante las relaciones se deterioraron aún más. Quizás podríamos beneficiarnos de comprender la jerarquía de la respuesta humana a emergencias. Daniele, ¿podría explicar cuándo se consideran apropiadas las diferentes intervenciones? Ella asintió agradecida. Claro. Seguimos lo que llamamos el principio ABC. Circulación respiratoria de las vías respiratorias. Primero, asegúrese de que las vías respiratorias estén despejadas. Si están bloqueadas y no se pueden despejar manualmente. Sí, en casos extremos, podríamos realizar una traqueotomía, creando una vía aérea temporal a través del cuello. Varios jadeos resonaron en la habitación. Para problemas respiratorios como el de Axie ayer, administramos los medicamentos apropiados o proporcionamos respiración de rescate. La respiración de rescate interrumpió a un representante estudiantil. Reanimación boca a boca usando nuestro propio sistema respiratorio para forzar el aire en alguien que no puede respirar de forma independiente. El color desapareció de las caras de varios miembros del consejo. Y para los problemas de circulación, realizamos compresiones torácicas rítmicamente comprimiendo el pecho para bombear sangre manualmente a través del cuerpo si el corazón se detiene. Comprimes con fuerza la cavidad torácica, susurró Plexonor deliberadamente, aproximadamente 2 pulgadas de profundidad a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Daniel confirmó con naturalidad y sí, a menudo. Se rompe costillas. Eso es normal y esperado. El silencio que siguió fue profundo y los humanos permiten voluntariamente que otros humanos les hagan estas cosas. Pregúntale al rector Boxian finalmente. En la mayoría de las jurisdicciones humanas, se asume consentimiento. La intervención del profesor en emergencias que amenazan la vida, explicó Daniele. Incluso tenemos leyes que protegen a los servicios de emergencia de la responsabilidad cuando actúan de buena fe. ¿Qué pasa con las diferencias entre especies? Pregunté con genuina curiosidad. Seguramente reconoce que lo que funciona para los humanos puede ser fatal para otras especies. Por primera vez, Daniele parecía algo acosada. Ese es un punto justo, profesor. A los humanos se les enseña a tener cuidado con las especies desconocidas. Pero con laxitud reconocí la anafilaxia. Se presenta de manera similar en muchos análogos de vértebras que respiran oxígeno. El mecanismo básico de la epinefrina funciona para una amplia gama de especies porque se dirige a receptores que evolucionaron temprano y están altamente conservados. Su conocimiento técnico me impresionó. Quizás había más en la medicina humana que brutalidad y desesperación. Propongo, dije con cuidado, que en lugar de prohibir la respuesta humana a emergencias, lo cual sería poco práctico dada su reacción instintiva a la crisis, establezcamos una base de datos de protocolos de interpretación. Los estudiantes humanos pueden contribuir con su conocimiento y nuestro personal médico puede determinar equivalencias seguras o alternativas para diferentes especies. Una excelente sugerencia. El profesor Goran estuvo de acuerdo. El rector se mostró claramente aliviado de tener una propuesta constructiva. La señora Jackson estaría dispuesta a ayudar a documentar las técnicas de primeros auxilios humanos con las advertencias apropiadas sobre la compatibilidad de especies. Por supuesto, Daniel le dijo. Y si ayuda, puedo demostrar algunas técnicas en maniquíes humanos analógicos. Ver los procedimientos podría ser menos impactante que solo escuchar descripciones. Creo que sería educativo. Acepte anotar la mezcla de horror y fascinación en los rostros de mis colegas, aunque tal vez deberíamos preparar a la audiencia completamente de antemano. Cuando la reunión terminó, Daniel se me acercó en privado. Profesor Gorlan, quería agradecerle por mediar. No me di cuenta de lo perturbadoras que parecerían nuestras prácticas médicas a los no líderes de la muerte. Diferentes presiones evolutivas conducen a diferentes soluciones.
Respondí filosóficamente, aunque debo admitir que tengo curiosidad. ¿Todos los humanos comparten su compostura cuando enfrentan emergencias médicas? Una extraña expresión cruzó su rostro, lo que luego aprendería que se llamaba mueca. Apenas admitió. En realidad, soy un estudiante de medicina de tercer año especializado. En medicina de emergencia la mayoría de los humanos estarían bastante asustados de tener que usar un EpiPen en alguien, y mucho menos realizar procedimientos más invasivos. Parpadeé con mis 4 ojos en sucesión. Eras un profesional médico. Eso no estaba en tu archivo de estudiante de intercambio. Bueno, técnicamente estoy aquí estudiando lingüística senol, explicó con un gesto que reconocí como timidez. La medicina es solo mi título principal. Espero convertirme en un especialista en xenomedicina eventualmente. Alguien que pueda cerrar la brecha entre la medicina humana y la extraterrestre. Mirando a esta pequeña criatura aparentemente frágil que había perforado con tanta calma la carne de otro ser para administrar medicamentos que le habían salvado la vida, que llevaba equipo para coser heridas con la misma naturalidad con la que yo llevaba mi dispositivo de comunicación, sentí una nueva apreciación por la complejidad de nuestros nuevos vecinos galácticos. Señorita Jackson, dije solemnemente, creo que puede que haya encontrado su vocación, aunque sugiero que introduzcamos sus técnicas médicas gradualmente. Tal vez. Colapso del comité de ética, comenzando con las opciones menos invasivas. Sonrió mostrando esos inquietantes dientes planos parecidos a los de un herbívoro que de alguna manera parecían más amenazantes en un omnivérico mortal. Es justo, profesor. Pero tarde o temprano tendrán que aprender sobre las cosas realmente divertidas, como los torniquetes de campo y el tratamiento de quemaduras. Mientras alejaba, no pude evitar preguntarme qué otras habilidades sorprendentes podrían revelar nuestros nuevos estudiantes humanos. Una cosa era segura, el plan de estudios de xenobiología necesitaría una actualización significativa. La noticia viajó rápidamente por los vastos pasillos de la estación de la Universidad Galáctica. Para el siguiente ciclo, no había un solo estudiante en el departamento de xenobiología que no hubiera oído hablar de la barbarie humana. Técnicas para salvar vidas. La asistencia a mi conferencia introductoria aumentó a números sin precedentes con estudiantes de departamentos con los que nunca interactué apiñándose en el anfiteatro. Hoy anuncié al auditorio abarrotado que tenemos una presentación especial sobre protocolos de respuesta médica de emergencia humana. Debo advertirles que algunas demostraciones pueden ser angustiosas para ciertas especies. Los filtros empáticos están activados y los drones de apoyo psicológico están estacionados en los 4 cuadrantes. Daniele permaneció tranquilamente junto a una colección de objetos de formas extrañas que había reunido en la mesa de demostración. La humana parecía completamente despreocupada por los cientos de ojos, sensores visuales y otros órganos sensoriales fijos en ella. En la primera fila noté que el oficial médico Plesborne y el canciller Box Drimillon irradiaban una intensa curiosidad científica a pesar de su evidente incomodidad. Gracias por venir, Daniele. Comenzó con notable naturalidad. Entiendo que las intervenciones médicas humanas pueden parecer extremas para muchos de ustedes, pero hay ciencia sólida detrás de todo lo que hacemos hoy. Los guiaré a través de algunos procedimientos de emergencia comunes, comenzando con el menos invasivo. Levantó un pequeño cuadrado de tela. Este es un vendaje simple. Lo usamos para cubrir heridas, protegiéndolas de la contaminación y absorbiendo sangre u otros fluidos. Varios estudiantes se relajaron visiblemente. Esto parecía tranquilizadoramente sencillo. Para hemorragias más severas, aplicamos vendajes de presión. Continuó demostrando en una extremidad modelo que pidió prestada al departamento médico. El objetivo es crear suficiente presión para ralentizar o detener la pérdida de sangre hasta que esté disponible el tratamiento médico adecuado. Hasta ahora todo razonable. Empecé a esperar que la sesión pudiera continuar sin incidentes. Ahora, para los huesos rotos, usamos férulas y yeso para inmovilizar el área. Daniel explicó mostrando varios dispositivos. Lo importante es prevenir el movimiento que podría causar más daño. El rector Boxillan levantó un apéndice. Estos métodos parecen sensatos y no invasivos. Quizás reaccionamos exageradamente a su demostración anterior. Daniel sonrió cortésmente. Apenas estamos empezando, canciller. Estas son para lesiones leves a moderadas. Pasemos a lo que sucede cuando las cosas se ponen más serias. El estado de ánimo en la sala cambió perceptiblemente. Esto dijo sosteniendo un pequeño kit que es para suturar heridas. Cuando los adhesivos no funcionan, generalmente debido a un sangrado excesivo o la ubicación de la herida, cerramos físicamente la herida con hilo y aguja. Un obturador colectivo recorrió la audiencia. ¿Creas deliberadamente punciones adicionales?, preguntó Silvax.
el humadariano, cuyos órganos de luz ya comenzaban a latir con patrones de angustia. Sí, pero en un patrón controlado que permite que la herida sane correctamente. Daniel explicó. Sin el cierre, muchas heridas continuarían sangrando o se infectarían. La incomodidad temporal previene problemas a largo plazo. Adaptación fascinante, comenté. Trata de mantener un tono académico. La voluntad de soportar el dolor inmediato para obtener un beneficio de supervivencia a largo plazo es bastante consistente con la psicología evolutiva del mundo de la muerte. Daniele me dio un asentimiento apreciativo antes de continuar. Ahora hablemos de la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Esto es lo que hacemos cuando el corazón de alguien deja de latir. Ella se acercó a un maniquí humano analógico de tamaño real tendido sobre una mesa. Primero, verifique la respuesta. Si no hay respuesta, verifique la respiración. Si no hay respiración, comience las compresiones torácicas de inmediato sin dudarlo. Colocó sus manos sobre el pecho del maniquí y comenzó a comprimir con fuerza hacia abajo, creando una deformación visible de la cavidad torácica. Necesitas comprimir al menos 2 pulgadas de profundidad para un humano adulto, explicó. Danielles Medical Breakdown continuó con los movimientos rítmicos. Ayer mencioné que esto a menudo rompe costillas, pero eso es mejor que la muerte alternativa. Un estudiante de Flotian perdió el conocimiento rápidamente y tuvo que ser escoltado por un dromédico. Entre las compresiones, podemos realizar respiración de rescate. Daniele continuó demostrando inclinando la cabeza del muñeco hacia atrás y colocando su boca directamente sobre la abertura facial del dispositivo de simulación. Esto fuerza manualmente el oxígeno a los pulmones. Intercambia secreciones respiratorias, jadeo horrorizado. Trevor deliberadamente. En situaciones de emergencia, sí. Daniele confirmó que aunque hoy en día muchos humanos llevan dispositivos de barrera para su protección, el profesor Salvin, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. La resistencia física requerida para soportar tales procedimientos es notable. ¿Estas intervenciones no causan un trauma adicional significativo? Ciertamente pueden. Daniele reconoció que pero solo se usan cuando la alternativa es la muerte. Un humano con costillas rotas por RCP puede tener dolor durante semanas, pero está vivo para quejarse de ello. Una perspectiva decididamente práctica que observé. La necesidad genera practicidad, respondió, lo que me lleva a algunas de nuestras técnicas de emergencia más avanzadas. La sala se tensó colectivamente. Esto dijo sosteniendo un pequeño objeto afilado para una traqueotomía de emergencia. Cuando la vía aérea superior está completamente obstruida y no se puede despejar, creamos una nueva. Vía aérea directamente a través del cuello. Una oleada de murmullos horrorizados recorrió el auditorio. Deliberadamente rompiste el exterior protector y el sistema respiratorio, susurró a Plesborne. Su compostura profesional finalmente agrietarse. Solo como último recurso absoluto, Daniele le aseguró, pero sí. A veces crear una lesión controlada es necesario para prevenir la muerte, pero el dolor, protestó un estudiante amipod. Desde la última fila el dolor es temporal. Daniele dijo encogiéndose de hombros. La muerte no lo es la simple declaración. Quedó suspendida en el aire profunda en su brutal pragmatismo. Creo que el canciller Bawillian dijo cuidadosamente, estamos empezando a entender por qué los humanos están clasificados como habitantes de mundos de la muerte, no solo por las condiciones de su planeta, sino por las adaptaciones psicológicas necesarias para sobrevivir allí. Eso es perspicaz, asintió la rectora Daniele. Los humanos no toleran las intervenciones médicas de emergencia. Toda nuestra historia médica se basa en la aceptación gradual de procedimientos más invasivos a medida que descubrimos sus beneficios. Desde la cirugía primitiva sin anestesia hasta la atención traumatológica moderna, siempre hemos estado dispuestos a soportar sufrimientos a corto plazo para sobrevivir. Observé la sala con atención. Más allá del horror esperado, detecté algo más en las reacciones de muchos estudiantes. Un respeto naciente. La pura determinación de sobrevivir, arraigada en las prácticas médicas humanas, hablaba de algo universal en todas las especies sensibles. Con eso concluye nuestra descripción general básica. Daniele terminó. ¿Hay alguna pregunta? Casi todos los apéndices de una sala se levantaron simultáneamente. 3 días locales después, disfrutaba de un raro momento de tranquilidad en el jardín botánico central de la universidad cuando Trevor me encontró de nuevo. Agitación vibrando en sus nalgas. Profesor Goran, está sucediendo de nuevo. ICPR. ¿Horror? Reprimí un suspiro. ¿Qué está pasando exactamente? Trevor, los humanos están haciendo allí sus procedimientos en una esfera recreativa de cero actividad.
Esto fue inesperado. Corrí tras mi estudiante, preguntándome qué nuevo mundo de muerte u horror nos esperaba. La esfera de recreación era una de las instalaciones más populares de la estación, un gran entorno de gravedad cero donde los estudiantes podían experimentar el movimiento sin estar limitados por la fuerza direccional. Particularmente beneficioso para las especies con movilidad limitada en sus mundos de origen. Oye, cuando nos acercamos, noté una multitud reunida en la ventana de observación. Dentro de la esfera, varias figuras flotaban libremente entre ellas, Danielle Jackson y otros 2 estudiantes humanos que reconocí del programa de intercambio. Lo que me llamó la atención no fueron los humanos, sino su compañero, un gravitax llamado Pulvin, cuya especie evolucionó en un mundo superpesado con una gravedad aplastante en su mundo natal. Gravitax se movía en patrones lentos y deliberados. Su densa musculatura y estructuras esqueléticas reforzadas estaban diseñadas para soportar una presión tremenda. Aquí, en gravedad cero, normalmente se movían con extrema precaución. Sus cuerpos no estaban acostumbrados al movimiento desenfrenado. Sin embargo, Pulvin giraba sin control en el centro de la esfera. Sus extremidades agitaban en lo que claramente era una respuesta de pánico. El Gravitax perdió el control de sus estabilizadores de movimiento, explicó un estudiante vinociano cercano. No puede reorientarse. Ha estado girando durante casi 6 minutos. Los humanos se dieron cuenta primero. Mientras observaba, los 3 humanos se reunieron brevemente y luego comenzaron a coordinarse con sorprendente eficiencia. Uno se posicionó en la trayectoria de Pulvin mientras los otros 2 se movían a diferentes posiciones en la esfera. ¿Estaban planeando? Me pregunté en voz alta. Daniel interceptó la gravedad giratoria. En lugar de evitar la colisión como la mayoría de las especies harían instintivamente, permitió deliberadamente contacto envolviendo sus extremidades alrededor de Pulvin mientras absorbía su impulso. El impacto pareció doloroso. La densidad corporal de Gravitax era significativamente mayor que la humana, pero mantuvo su agarre usando su propio cuerpo como freno para frenar su rotación. Ella lo está estabilizando. Me di cuenta, impresionada y preocupada, de que la fuerza requerida para detener una gravedad en pánico podría fracturar fácilmente los huesos humanos. Una vez que el giro disminuyó, los otros humanos se acercaron. Juntos maniobraron a Pulvin hacia la salida de la esfera usando lo que parecían ser movimientos practicados para mantener el control en gravedad cero. Están realizando un rescate. Expliqué el rescate de Gravitax en gravedad cero a los estudiantes reunidos con bastante eficacia. Debo agregar, cuando un grupo llegó a la esclusa de aire, el personal médico esperó para ayudar. Pulvin emergió con aspecto desorientado pero ileso. Los humanos la siguieron. Danielle hizo una mueca visiblemente mientras giraba el hombro. Me acerqué mientras un dron médico la escaneaba en busca de lesiones. Daño tisular menor, informó el dron. Tratamiento recomendado. Aplicación de analgésicos y 26 horas de inmovilización. Tomaré los analgésicos. Pero no puedo hacer la inmovilización, respondió Danielle con naturalidad. Tengo 3 clases mañana. Parece que te lastimaste al ayudar a Pulvin. Observé. Se encogió de hombros y luego hizo una mueca ante el movimiento, una leve distensión en el hombro. Vale la pena para evitar que continúe en modo pánico. En una persona giratoria en gravedad cero puede deshidratarse y desorientarse gravemente si no puede detenerse. ¿Has recibido entrenamiento para rescate en gravedad cero? Pregunté con genuina curiosidad. Entrenamiento básico. Sí, los 3 tomamos el curso electivo de respuesta a emergencias. Antes de venir a la estación, hizo un gesto a sus compañeros humanos que estaban contando el incidente a un grupo de estudiantes cada vez más fascinados. Usted anticipó necesitar tales habilidades. Profesor Goran, dijo con esa expresión peculiar que los humanos llaman sonrisa de arroz. Los humanos nos preparamos para emergencias donde quiera que vayamos. Es algo así como lo nuestro. Antes de que pudiera responder, Pulvin se acercó a su enorme forma moviéndose con cautela en la gravedad artificial de la estación. Humana Danielle, retumbó en la baja frecuencia característica de su especie. Sufriste daños que previnieron mi lesión. Solo una distensión. Le aseguró, estaré bien en unos días. Sin embargo, interceptaste mi masa a propósito con tu forma significativa de freidora. Esto no es un comportamiento que entiendo, sino un comportamiento que aprecio. Para mi sorpresa, el Gravitax extendió un gesto formal de reconocimiento de vida, una respuesta cultural extremadamente rara de su especie normalmente reservada. Feliz de ayudar, Danielle respondió simplemente. Cualquiera habría hecho lo mismo. Esto es incorrecto en los hechos, afirmó Pulvin.
La mayoría de las especies habrían calculado el riesgo para sí mismas como prohibitivo. Tus acciones fueron estadísticamente anómalas. Noté que la multitud reunida se había quedado en silencio observando este intercambio con intenso interés. Quizás sugerí que esto ejemplifica lo que hemos estado discutiendo en xenobiología. Diferentes caminos evolutivos crean diferentes respuestas instintivas al peligro. Para los humanos, evolucionaron en un mundo de alta amenaza, intervención inmediata. A pesar de que el riesgo personal parece ser un patrón de comportamiento estándar, es más eficiente. De acuerdo, Pulvin, aunque inusual, tiene evidentes ventajas de supervivencia para los grupos sociales. A medida que la multitud se dispersaba y el personal médico terminaba de tratar la lesión de Daniele, me encontré contemplando las implicaciones más amplias de lo que estábamos presenciando. El enfoque humano para la respuesta a emergencias, la fisioterapia directa, a menudo invasiva pero innegablemente efectiva, representaba algo fundamentalmente diferente de los métodos cuidadosos y dependientes de la tecnología favorecidos por la mayoría de las especies avanzadas. Ya sabes, dijo Daniele pensativamente mientras ajustaba el parche médico en el hombro. Creo que ha habido un malentendido sobre los primeros auxilios humanos. Todos se centran en lo invasivos o dolorosos que pueden ser nuestros métodos, pero eso no capta el punto. ¿Qué es lo que propuse? El punto no son los procedimientos en sí mismos, sino la voluntad de ayudar incluso cuando es desordenado o imperfecto. Los humanos no realizamos medicina de emergencia porque disfrutemos causando dolor o porque seamos innecesariamente brutales. Lo hacemos porque a veces la ayuda imperfecta es mejor que la no intervención perfecta. Sus palabras resonaron con una sabiduría inesperada. Quizás había algo profundo que aprender de los habitantes de los mundos de la muerte y su enfoque directo en situaciones de crisis. Un mes después, me presenté ante la Junta Universitaria para presentar mi propuesta de una nueva incorporación al currículo. El curso de protocolos de respuesta a emergencias de Intercies combinaría la medicina tradicional de emergencia con metodologías humanas recientemente documentadas. Expliqué que los estudiantes aprenderían qué enfoques son apropiados para cada especie, con énfasis en opciones de intervención tanto tecnológicas como manuales. El rector Bosby Million pareció pensativo. ¿Cree que este curso beneficiará a nuestra población estudiantil? Sin lugar a dudas, confirmé. Un mes después de la demostración del humano Jackson, hemos documentado 7 incidentes en los que la respuesta humana a emergencias evitó lesiones graves o la muerte. El más notable fue el derrame químico de Aranian, donde estudiantes humanos usaron su ropa protectora para crear barreras improvisadas al evacuar a los afectados. La médica Plexone, quien había experimentado una notable evolución en su pensamiento, añadió: la disposición humana a involucrarse físicamente en emergencias proporciona un valioso complemento a nuestros enfoques tecnológicos. Hay escenarios en los que la intervención directa, a pesar de su naturaleza aparentemente primitiva, es más efectiva que esperar soluciones óptimas. ¿Cuáles son las preocupaciones culturales?, preguntó el profesor Alvin. Muchas especies encuentran las intervenciones físicas profundamente angustiantes, razón por la cual la educación es esencial, respondí. Comprender la razón detrás de los diferentes enfoques ayuda a superar la aversión instintiva. Además, hemos descubierto que las preferencias cambian drásticamente cuando las personas se enfrentan a emergencias que amenazan la vida. Incluso las especies con fuertes tabúes de santidad corporal tienden a aceptar la intervención cuando la alternativa es la muerte. Los miembros de la Junta intercambian miradas y se comunican de las formas sutiles de sus respectivas especies. Tenemos otra consideración, anunció el rector. Desde que los humanos se unieron a nuestro programa de intercambio, el tiempo de respuesta a emergencias ha disminuido en un 37% y los resultados positivos han aumentado en un 24%. Estas estadísticas no se pueden ignorar. También se agregó Plesborne al asunto de la petición. Activó una proyección que mostraba miles de nombres e identificadores. Más del 60% de la población estudiantil ha solicitado formalmente una capacitación ampliada en respuesta a emergencias, que incluye específicamente metodologías humanas. No sabía de este desarrollo. Ese es un compromiso estudiantil sin precedentes. De hecho, estuvo de acuerdo el rector. Parece que sus estudiantes humanos han causado una gran impresión. La votación final fue unánime. El curso se agregaría al plan de estudios de inmediato con Daniele Jackson y sus compañeros estudiantes humanos sirviendo como instructores invitados junto con nuestro personal médico.
Al concluir la reunión, me encontré reflexionando sobre cuán rápido habían evolucionado las perspectivas. Lo que inicialmente nos había horrorizado, las intervenciones físicas directas a veces dolorosas que los humanos consideran primeros auxilios básicos, habían llegado a ser reconocidas como enfoques alternativos valiosos. La universidad aprueba la capacitación médica humana a la respuesta a emergencias. Más tarde ese día, invité a Daniel a mi oficina para compartir la noticia. «Voy a dar clases», dijo con evidente placer. «Es fantástico, aunque no estoy segura de que también se adaptarán algunas especies a ciertas técnicas. Las modificaremos según sea necesario», le aseguré. «Los principios son lo que más importa. La voluntad de actuar con decisión en emergencias, incluso cuando no hay soluciones perfectas disponibles. Eso es muy humano de su parte, profesor», comentó con aparente aprobación. «Quizás los humanos no sean los únicos que puedan adaptarse», respondí. «Su especie nos ha enseñado algo valioso sobre equilibrar la precaución con la acción». Ella asintió pensativamente. «Sabe, antes de venir aquí me preocupa que los no mortíferos puedan ver a los humanos como innecesariamente agresivos o primitivos debido a cómo abordamos las situaciones de emergencia. Nunca esperé que nuestros métodos fueran aceptados de esta manera. El universo está lleno de sorpresas», acepté. «Aunque debo preguntar si hay otras prácticas de emergencia humana para las que debamos preparar al profesorado antes de que aparezcan inesperadamente en alguna crisis futura». Su expresión cambió a lo que los humanos llamaban una sonrisa traviesa. «Aunque siempre hay un campo de batalla de la medicina en la naturaleza. Herramientas improvisadas de triaje y entornos de recursos limitados». Mis respiraciones revolotearon en resignación. «Quizás deberíamos programar primero una sesión informativa privada para el personal médico. Probablemente sea prudente que ella esté de acuerdo, especialmente antes de que alguien vea la aplicación de un torniquete o una amputación de campo». Elegí deliberadamente no preguntar detalles cuando Daniel salió de mi oficina. Agregué una nota personal a mi diario de investigación de xenobiología. Si bien se ha centrado mucha atención en las adaptaciones físicas que permiten a los humanos sobrevivir a su origen en el mundo de la muerte, su resistencia, resiliencia y resistencia al daño, quizás su adaptación más significativa sea psicológica. La capacidad de tomar decisiones difíciles, sin dudar cuando la supervivencia está en juego. Otras especies pueden poseer tecnología más avanzada, características biológicas más especializadas o prácticas culturales más refinadas, pero los humanos poseen algo más raro: la capacidad de actuar con decisión en crisis, aceptando soluciones imperfectas cuando las perfectas no están disponibles. Que termine estudiando a estos habitantes del mundo de la muerte. Podemos aprender no solo sobre su fisiología inusual o su sorprendente resiliencia, sino sobre un enfoque fundamentalmente diferente para enfrentar los peligros del universo. Uno donde la intervención directa, incluso a un costo personal, se valora por encima de las soluciones perfectas pero retrasadas. Y tal vez al enseñarnos sus métodos, podrían aprender algo de nosotros también, que no todos los problemas requieren el enfoque físico directo. Reflexiones finales. Ellos están a favor de que a veces la paciencia y las soluciones tecnológicas también tengan ventajas. Este intercambio de metodologías puede ser el resultado más valioso de todos. Finalizó mis notas. El sistema de alerta de emergencia de la estación se activó. La voz artificial de comunicación anunció una falla menor de regulación atmosférica en la sección 12B. Todas las especies vulnerables, por favor, evacúen a las zonas seguras designadas. Equipo de respuesta a emergencias humanas, por favor, preséntese la sección 12B. Sonreí para mí mismo hace solo un mes. Un anuncio así habría parecido extraño pidiendo específicamente asistencia humana, pero ahora se sentía perfectamente natural que nuestros estudiantes más nuevos e inusuales hubieran encontrado su nicho en nuestra comunidad. Diferentes caminos evolutivos, diferentes soluciones, pero en última instancia, todos sirviendo al mismo objetivo: la supervivencia. Quizás esa fue la lección más importante que estos habitantes del mundo de la muerte tuvieron que enseñar.